Raúl Montenegro, él es biólogo y presidente de FUNAM. Fuerte, ¿no?, lo que se está viviendo. Sí, lo que sucede en el caso de Misiones es que es como una sociedad que se construyó prácticamente sobre las espaldas culturas que han, cazadores recolectores que han vivido con la selva misionera, la que nosotros llamamos la selva subtropical, misionera, subtropical paranaense. Yo te decía, se ha montado sobre sus culturas y lamentablemente destrozándolas, ¿no? Y hoy en día vos tenés situaciones que varían desde unas pocas comunidades que están viviendo dentro de la selva y algunas de ellas, como el caso mismo de Tecoaimá, que logran conservar sus tradiciones, que incluso sus condiciones de vida, ahora amenazadas obviamente por estas madereras, decía, condiciones de vida muy parecidas a las que tenían hace incluso 300, 400, 500 años. Yo creo que son peores, porque antes era por elección, ¿me entendés lo que yo te quiero decir? Aquí es una explotación total de la persona humana, llevándola a una degradación total, como no considerándolos seres vivos. ¿Puede ser? Claro, lo que pasa es que depende de las comunidades. En el caso, por ejemplo, de Esmeralda, en el caso de Tecoaimá, en el caso de Tecoacapibate, siguen viviendo en condiciones bastante parecidas, ¿no? Obviamente no son las mismas porque la selva ha sido muy alterada por la extracción de empresas como Conab Forestal o las asociadas a la empresa Harriet, pero en el mismo momento en que estas comunidades todavía pueden incluso llegar a acceder a buena parte de las plantas medicinales que utilizan, por ejemplo, hay comunidades como el caso de Mororé, como el caso, por ejemplo, de Tacuapí, en donde directamente ya ha sido destruida la selva. Entonces queda como una especie de cultura huérfana de selva, es como si no tuvieran sus farmacias naturales, en donde ya el agua ya no es el agua que uno puede encontrar, por ejemplo, en Tecoaimá, de una vertiente que puede ser tomada sin ningún problema, sino que se encuentran con vertientes totalmente contaminadas, se encuentran con la discriminación que obviamente se ejerce de buena parte de la sociedad misionera. Esa es la tragedia de Misiones, que mientras hay las pequeñas comunidades aisladas que están tratando de sobrevivir con sus culturas, lamentablemente la mayor parte está sufriendo de vivir sin selva, sin agua potable y lo que es más trágico todavía, sin comprensión y sobre todo sin reconocimiento, siendo que gracias a las comunidades BA guaraní es que se logró llegar a conservar el ambiente que hoy tanto nos fascina. Por ejemplo, cuando uno va a un parque nacional, en realidad ellos lograron coexistir con todo eso y quienes vinieron después, los invasores, de hecho, quienes hablamos somos parte de esa invasión, en realidad rompimos esa estructura y hoy en día los BA guaraníes sobreviven en un genocidio silencioso, porque justamente primero se les sacó la selva y después prácticamente se lo ha obligado a vivir en guetos que ambientalmente son insostenibles, ¿no? Uno se lo lleva también a perder la identidad, ¿no es cierto? Porque es fuerte lo que estás diciendo. Al quitarle la selva solo se quita por las industrias madereras o por alguna otra razón más por ejemplo la soja, por alguna otra razón más aparte de las industrias madereras. Mira, hay una razón que tiene, que es como trágicamente complicada. Pensemos, cada uno de nosotros toma mate. Tomar mate es una costumbre guaraní, es decir, no fue traída de otro lado. Y de hecho, ellos usaban más de una especie de yerba mate. Nosotros usamos ilex paraguariensis para hacer los cultivos. Entonces transformamos, por ejemplo, todo lo que es un ritual, que es el tomar mate de los guaraníes, en una actividad productiva, y para eso, para que toda la gente tome mate, o sea, que fue el ritual que adoptó la sociedad nuestra, los uruguayos, los chilenos, se baja a la selva para que se pueda cultivar yerba mate, porque ellos no tenían cultivo de yerba mate, ellos lo tenían de la propia selva, no lo cultivaban. Entonces fíjate vos la ironía de que en el mismo momento en que nosotros estamos tomando mate, que es algo guaraní, ese mate se construye sobre la base de la destrucción de la selva. Es como una ironía circular trágica, en donde... Como una cadena que no se va cortando, sí. Una cosa va llevando a la otra, ¿no? Y muy trágica, porque si vos lo piensas, en realidad el copyright, la patente de esto lo tiene
tienen los guaraníes y sin embargo terminó siendo parte de la destrucción, como puede haber sido las plantaciones de té, que no tienen nada que ver con la cultura BA o las plantaciones de pinos. Entonces la selva se ha destruido para poner estas cadenas cortas de producción, llámese mate, tiene algo de guaraní en el sentido de que sale de una cultura guaraní, pero no tiene nada de guaraní en el sistema de uso, con plaguicidas, destrucción de la selva. Y después está otra actividad, como el caso de los pinos, que son especies que se han traído, son especies importadas de crecimiento rápido, para lo cual se destroza una selva que te puedo asegurar es única y con una biodiversidad que cuando se pierde no se puede recuperar, ¿no? Ahora, Raúl, qué puesto, ¿no? Porque se están llamando a misiones que queriéndose votar para que entre dentro, por ejemplo, las cataratas de las 7 maravillas del mundo, ¿no? Donde te habla de la hermosura, de lo que es, y se está llevando a una destrucción total donde aún no se ve las personas que viven, no se ven las culturas, no se respeta absolutamente nada, y después vamos a entrar también en tema porque está trayendo destrucción aún a los niños en el crecimiento, en un montón de cosas que se está viendo afectado por no empezar a cuidar, porque, por ejemplo, me imagino, como hablamos antes de la cadena, la plantación de pinos, que es algo que es rápido, aún le trae perjuicios a la tierra, ¿no? Como por ahí las hojas sin respetar la cadena de cómo tiene que ser seguido el tratamiento para la plantación, ¿no? ¿Puede ser algo así? Sí, porque incluso todos tenemos que recordar de que la provincia de Misiones, buena parte de la provincia de Misiones, tiene lo que llaman oxisoles. Son, comparativamente con otros lugares, posiblemente sean uno de los suelos más pobres de Argentina. Son suelos tremendamente frágiles. Esa tierra roja es un ambiente realmente muy, muy frágil, que cuando está desprovisto de selva, obviamente produce muy, muy bien, pero en el mediano y largo plazo directamente se pierde ese suelo. El suelo misionero es selva, el selva es suelo, es decir, ese balance se rompió. O sea, vos hablas de las 7 maravillas, yo creo que Misiones también forma parte de las 7 atrocidades. O sea, si no tuviera que buscar 7 maravillas, busquemos las 7 atrocidades, porque también no es justo asumir que una maravilla es solamente un parque nacional protegido donde vienen turistas hablando inglés o alemán o francés, ¿no? Cuando sabemos perfectamente lo que pasa en muchas de las comunidades. Te cuento, por ejemplo, algo que puede parecer chiquito, pero muestra cosas terriblemente tristes. Por ejemplo, hay un árbol, que es el Paraparaí, que es un árbol que forma parte de las farmacias vivientes que tienen los guaraníes, que se utiliza y se utilizó tradicionalmente como anticonceptivo. Tanto hombres como mujeres lo toman como té. Resulta que en los lugares donde se han destruido los Paraparaí, porque una de las tantas maderas que terminan llevando a los celos codiciosos, ha disminuido la disponibilidad de este control natural, y los embarazos que antes siempre en las comunidades BA se separaban por lo menos de 2 o 3 años entre embarazo y embarazo, comienza a haber superposición de embarazo, con lo cual aumenta la mortalidad infantil. Fíjate vos cómo la secuencia de destrucción de la selva va teniendo cada vez aspectos laterales trágicos, como de pronto la yerba mate, en donde, y esto es muy irónica la escena que yo te voy a pintar, pero es realmente así, una persona se siente como pegada a la tierra, se siente como que está cerca de las raíces tomando mate, pero lo más probable es que ese envase de papel donde está contenido el mate viene de una empresa que ha podido existir gracias a que se derrumbó la selva, donde antes había comunidades, para producirlo. Entonces, esa es la tragedia de Misiones, y lo más terrible es que parece ser lo mismo pasa en Córdoba y en otras provincias, de que no es suficiente con haber destruido todo lo que se destruyó, sino que se lo sigue expulsando de los últimos rezagos, los últimos pedazos de selva, como ha pasado en el caso, por ejemplo, de esta zona en Tacuapí. Tenés el drama de Cuñapirú, en donde hay 6.000 hectáreas que son de la Universidad Nacional de La Plata, en donde la Universidad Nacional de La Plata sigue jugando a los terratenientes. O sea, en pleno año 2010, yo he acompañado a las comunidades, por ejemplo, las reuniones que han tenido allí en Cuñapirú con el rector de la Universidad de La Plata y algunos decanos, y yo sentía realmente vergüenza ajena. Yo te puedo asegurar de que yo incluso le dije en ese momento al rector, que se enojó muchísimo, de que dejaran realmente de jugar a los terratenientes y se dieran cuenta que esas 6.000 hectáreas eran de las comunidades. Incluso era ridículo porque muchos estudiantes van a hacer sus trabajos prácticos de antropología allí y realmente no tienen ningún derecho para hacerlo, porque
comunidades no son objeto de estudio, no son lugares para trabajos prácticos. O sea, de uso y descarte, ¿por qué es eso? Sí, no, totalmente. Por eso te decía de que yo creo que hay que hablar claramente, solo que en el caso de una universidad pública, cuando una universidad pública hace lo que hace la Universidad Nacional de La Plata, realmente me parece increíble, ¿no? Yo recuerdo que con Adolfo Pérez Esquivel estuvimos en algún momento acompañando a las comunidades de Tecuaimá y Tecuacapibaté y otras que estaban a su vez acompañando la lucha de Puñapirú, y estábamos allí frente al rectorado de la Universidad de La Plata, y uno sentía de que estaba como retrocediendo en el tiempo, ¿no? Era como llegar a la época de la colonia, y estamos acompañando un proceso casi colonial, solo que una universidad pública que vive de los impuestos de la gente. Y tengo la imagen, ¿no?, del rector con su traje y corbata muy cerca del Oproge, el templo, ahí en Coñapirú, donde se hizo la ceremonia inicial, un día de mucho calor, y decía, pucha, en realidad no hemos avanzado mucho desde la colonia, ¿no? Si uno lo veía al rector sentado y veíamos a la Universidad de La Plata insistiendo en que ese era su territorio, que por otro lado fue una donación que le hace Celulosa Argentina, solo que le hizo la donación con comunidades indígenas arriba. ¿Y qué lo hizo? ¿Para tapar algo? Simplemente se sacó de encima un problema, claro. Problema, y digo problema para quienes son responsables, ¿no? Pero ese es el lugar de vida de los viajes. Incluso yo recuerdo una anécdota muy graciosa de uno de los caciques BA en la reunión esta con el rector de la universidad. Entonces le decía el cacique, ustedes vienen acá a estudiar, dice, para ver si yo duermo sobre el suelo, si yo duermo de costado, si duermo mirando para arriba, si hay plantas que utilizo para mi cama. Dice, pero ustedes no se preguntan si el suelo donde yo vivo es mío o es de ustedes. Y yo creo que eso refleja un poco esta cosa donde tenés de pronto intelectuales de la universidad golpeándose el pecho sobre los derechos humanos, sobre el conocimiento, que todos tenemos que acceder a la sabiduría, y es esa misma universidad la que no se da cuenta que juega a los terratenientes y son parte casi te diría yo, de una realidad trágica en las comunidades de guaraníes, ¿no? Es fuerte entonces la situación, pero realmente es muy fuerte la situación que se está viviendo. Totalmente, pero es importante lo que están haciendo ustedes, es decir, yo creo de que en parte a veces nuestra propia sociedad reniega, ¿no? Me parece no aceptar que somos una sociedad multiétnica, y que a su vez tenemos que aprender a coexistir y sobre todo aprender a... son nuestras verdaderas raíces, ¿no es cierto?, también. Totalmente, aparte de nuestro seguro de vida, porque yo te puedo asegurar que mucha de la información, del conocimiento que tienen muchas de estas comunidades, son la mejor vía que tenemos para sobrevivir, y estamos perdiendo posibilidades de entender mejor nuestro ambiente para que unos cuantos codiciosos y de pronto papel prensa tenga más materia prima. O sea, esto me parece importante, ¿no?, de que asumamos un poco esta responsabilidad, te diría yo, casi diluida que tenemos, en donde cuando estamos comprando un paquete de yerba mate, cuando estamos comprando un diario, cuando de alguna forma estamos haciendo esos rituales del consumo cotidiano, nosotros estamos sacándole un pedacito de alma a los guaraníes, ¿no? Fuertísimo lo que estás hablando.